Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Pero bueno, hablemos con el abogado constitucionalista y el doctor Nelson Rodríguez Varela, que siempre nos atiende con mucha gentileza y nos aclara estos temas tan complicados. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Gracias por estar con nosotros. Un gusto para mí estar con ustedes, un placer y gracias por invitarme. Claro que sí. Hay un par de corrientes de opinión en la sociedad en este momento. Hay quienes dicen que la judicatura se está siendo abusada y aprovechada por un exceso de demandas para tratar de frenar las acciones del Poder Ejecutivo. Y hay otro grupo de personas que dicen, bueno, es posible que sí, pero no debemos coartar, limitar o amarrarle las manos a los tribunales, porque esto es parte del juego del balance, del equilibrio de la ley americana, donde esos señores, los jueces federales y las cortes de apelaciones y finalmente el Supremo, son los árbitros e intérpretes de cualquier querella o cualquier situación que haya. Entonces, ¿cómo lo ve usted? ¿Se ha abusado o se debe permitir que eso siga ocurriendo porque es lo que nos separa tal vez de otros países? No, yo creo que es un balance de ambos. Yo creo que nunca hemos visto la cantidad de demandas que se están presentando hoy con respecto a ataques al poder ejecutivo del presidente de los Estados Unidos, pero tampoco hemos visto la cantidad de funciones, de acciones ejecutivas que ha hecho el presidente Trump en este mandato que lleva tan solo unos meses. Y tampoco hemos visto el clima político y social que estamos enfrentando hoy en día. Yo creo que lo que estamos viendo en términos de acudir a las cortes para contrarrestar cualquier decisión del presidente basado en poder ejecutivo es una señal de los tiempos en que vivimos. Vivimos en unos tiempos que estamos polarizados. Creo que hay personas y hay entidades y grupos que se denominan grupos activistas que están simplemente esperando que el presidente tome una decisión, sean aranceles, sean cuestiones inmigratorias, sean cuestiones que afectan la economía, para buscar el ángulo legal para protestarlo de una forma o de otra. La idea es tratar de impedir el uso o en la decisión de muchas personas, la determinación de muchas personas, la expansión del poder ejecutivo para llevar a cabo las promesas que él hizo en campaña. Pero también es verdad que vivimos en unos tiempos casi de emergencia con muchas cosas. En términos de la economía y los aranceles estamos viendo que es importante que haya una ecuanimidad. En términos de inmigración estamos viendo que es importante que se hagan cumplir las leyes. Y esas cosas se están llevando a cabo muchas veces por poderes ejecutivos que van a encontrar cierto grado de resistencia y hay que acudir a los árbitros de la nación. Claro está que muchos de los demandantes están escogiendo distritos federales en el país que se considerarían que son distritos que son bastante liberales y existen grandes posibilidades de que consigan órdenes cautelares preliminares en vistas a tomar una decisión con respecto a los méritos en el caso. Claramente todos estos casos tienen que subir a través de la jerarquía de cortes, a través de las cortes de apelaciones y potencialmente hasta la Corte Suprema, pero es la manera, como dijiste anteriormente, que se trabaja en este país. En este país la decisión no lo tiene una sola persona, asumiendo que los casos que se presentan en las cortes son casos legítimos, en donde se tienen que considerar puntos justiciables bajo las leyes de los Estados Unidos y no son simplemente demandas descabelladas de que los jueces tienen el deber de examinar de forma preliminar y de desestimar esas cosas cuando se presentan de esa forma, asumiendo que las demandas presentan ese tipo de temas justiciables bajo las leyes de los Estados Unidos. Hay que aceptar que hay que proceder a través de un sistema legal, hay que establecer una jurisprudencia, hay que utilizar y hacer cumplir el derecho de justicia que hay en los Estados Unidos
el proceso debido en las cortes, y de la manera que eso se lleve a cabo, pues obviamente se demora. Hay demandas que emiten procesos cautelares donde se preserva el status quo en lo que se decide el caso. Pero claramente el presidente ha hecho ciertas promesas de campaña que él está buscando la manera de cumplirlas de una forma de emergencia y poniendo tarifas o aranceles, utilizando sus poderes bajo, por ejemplo, el acto de expansión de intercambios, el Trade Act de 1974, utilizando ciertas funciones que nunca se han utilizado antes, hasta el límite en el cual el presidente lo que está haciendo. Claramente los problemas son serios, hay que proceder rápidamente, pero en los Estados Unidos el balance entre proceder rápidamente y llevar a cabo una función hasta que se decida el caso se demora un poco porque tenemos un sistema de cortes. Yo estoy de acuerdo con que haya ese sistema de cortes, estoy de acuerdo con que la justicia tenga una medida de acceso a las cortes, de que las decisiones no se tomen unilateralmente. Creo que las cortes tienen el deber de ser el árbitro entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Poder Constitucional que tiene el Congreso. El sistema está diseñado de esa forma y francamente yo no veo más solución de que estos casos procedan a través de las cortes y que eventualmente se llegue a una decisión en los méritos. Tiene que ser hecho de una forma rápida, hay que ser eficiente con esto porque son puntos importantes que se tienen que resolver ya. Los daños que nos dejó la administración previa se tienen que resolver lo antes posible, pero realmente eso se demora un poco de tiempo y es importante respetar la función de las cortes como una rama del gobierno igual que las otras dos. Eso último que usted ha dicho forma parte justamente de lo que decía Agustín, pues esa independencia de los poderes, doctor. Ahora bien, escuchando su exposición, quiero rescatar dos aspectos. El primero tiene que ver con que yo me atrevería a decir que por lo menos el 90% de las decisiones que ha tomado el presidente han ido a la Corte. Por suerte, cuando llegamos a la Corte, pues es la Corte la que dictamina si el presidente está en la razón o fuera de ella. Pero lo que preocupa un poco es eso otro que usted decía. Cuando alguna decisión del presidente es retada en la Corte, pero se busca un distrito donde el juez sea un juez con un pensamiento liberal, y voy a decirlo con nombre de partido, o donde haya sido nombrado por un presidente demócrata, lo que le quita el tinte judicial y le agrega un tinte político. Sí, y yo creo que, mira, los jueces federales los selecciona el presidente y son confirmados por el Senado. Los jueces de la Corte Suprema son nombrados por el presidente, confirmados por el Senado. Los jueces de las Cortes de Apelaciones en todos los distritos de los Estados Unidos son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado. Lo que quiero decir con todo esto es que no le vas a poder sacar nunca la política a las decisiones judiciales en términos del temperamento judicial, más allá de que le pueda sacar el agua al coco. Eso funciona de esa forma y siempre ha sido así. Lo que pasa es que vivimos en tiempos... Se cayó la llamada, vamos a retomarla enseguida, pero yo te puedo decir algo de mi opinión personal como observador de la sociedad, y ahora se lo voy a preguntar a él cuando retomemos la llamada y él termine la explicación que estaba dando. Yo le voy a hacer la pregunta que voy a comentar ahora. Yo llevo viviendo aquí, como tú sabes, medio siglo, y llevo en estos menesteres de las noticias más de 40 años. Yo no recuerdo que en la época de Reagan, en la época de Clinton, en la época de Nixon, que me tocó vivirla, los temas importantes que iban a la Judicatura Federal tenían mucho que ver con la filosofía política del juez, o sea, quién había nombrado al juez, si había nombrado un presidente demócrata, un presidente republicano, porque eso era como una cosa intrascendente. Es lo que me llama a mí la atención. Pero hoy en día, exacto. Hoy en día hay una, ya está, ya lo tenemos, todavía no. Hoy en día hay una polarización
La Creo misma polarización que hay entre nuestros oyentes de un bando o de otro, la misma polarización que hay entre los cantantes de Hollywood que están con Trump y los cantantes de Hollywood que respaldaban a Biden, la estamos viendo entre los jueces. Y para mí eso es algo que yo no recuerdo. Tal vez ocurrió en el pasado y se me pasó y no lo vi. Pero yo no recuerdo que eso haya sido la norma en los años 70, 80, 90, donde cosas importantes que tenían que ver con el Congreso, con la presidencia, temas de política nacional, temas de inmigración, ya lo tenemos ya. Iban a la judicatura y realmente los jueces dictaminaban por los méritos. Pero bueno, le voy a hacer la pregunta al doctor. Doctor, buenas tardes de nuevo. Usted estaba en plena explicación. Y creo que justamente iba a hablar de estos tiempos de polarización. Adelante, doctor. Sí, bueno, lo que decía es prácticamente lo que estábamos hablando anteriormente. La sede de la mayoría de estas, la jurisdicción federal depende, por ejemplo, tú puedes demandar en diferentes lugares de la nación. Tú puedes demandar al Departamento de Homeland Security en Washington, donde está la sede del Departamento de Homeland Security. Pero si de acuerdo a una acción de Homeland Security, tú tienes una persona que ha sido damnificado o ha sido afectado de una forma donde existe una causa justiciable en Wisconsin, puedes demandar en Wisconsin, o puedes demandar en Seattle, o puedes demandar en Texas, dependiendo de donde esté la persona que ha sido afectada. Entonces, la jurisdicción depende del sitio donde está el que está acusando, la persona que presenta la demanda, o el lugar donde está la sede de la agencia, donde esa agencia tiene su lugar normal de trabajo. Entonces, permite que ese tipo de demanda tú puedas básicamente escoger. Hay tantas personas afectadas por estos temas de inmigración que encuentras una persona que podría demandar en cualquier estado. Pero ¿en cuál escoges? Escoges demandar en el lugar que tú piensas que va a ser más favorable. Y yo creo que eso realmente es algo que pone en tela de juicio si de verdad el sistema jurídico en estos casos está siendo justo, donde tú puedes escoger dónde vas a demandar dependiendo de dónde exista la causa y donde la causa radica, pues ahí tú puedes establecer esa demanda. Pero doctor, déjeme hacerle una pregunta porque yo estaba haciendo un comentario mientras la llamada se cayó y estaban tratando de retomarla con usted. Sí. Yo no recuerdo, y a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor esto me pasó por delante de los ojos y yo no lo vi, pero yo no recuerdo que en los años 70, 80, 90 la filosofía política del juez o a qué partido el juez pertenecía o había contribuido o qué presidente lo había nombrado tenía una gran relevancia en las decisiones judiciales, porque me parece que esos jueces de esa época eran mucho más cuidadosos en los méritos del caso que en inyectar su partidismo político a la decisión. Sin embargo, hoy en día lo estamos viendo de una manera. De la misma forma que hay actores de cine y cantantes que están a favor de Trump y otros están a favor de Biden y se dicen horrores unos a otros, y los oyentes de este programa que son liberales o los que son conservadores se pelean en las redes sociales, los jueces hoy están mostrando un partidismo y una coloratura política que, en mi opinión, como un simple observador, en épocas pasadas no se veía. No sé, usted que ha sido abogado por tantos años y fue estudiante de leyes acá, ¿tengo razón o lo estoy viendo de otra manera? Yo creo que todo el mundo está siendo afectado por estos tiempos. Okay. Lo que pasa que en lo que se refiere a los jueces tienen que cumplir con ciertos protocolos y tienen que seguir la ley. Eventualmente lo que sucede en una corte inferior no quiere decir que sea lo que va a suceder en los méritos del caso más adelante. Una corte de apelación puede decidir otra cosa diferente que la corte inferior. Y en la medida en que el caso suba a la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues hemos visto constantemente que la Corte Suprema actúa de cierta forma independiente. Lo que sucede es que de la misma forma que tú puedes observar las tendencias conservadoras de los jueces, donde se habla ahora de que hay una supermayoría en la Corte Suprema conservadora, pues eso siempre ha sido así.
Hay que acordarse, como dije anteriormente, tú no puedes sacar realmente, la política sí la puedes sacar, pero la idiosincrasia de cada juez, que es seleccionado, por ejemplo, por un presidente demócrata, un presidente republicano, están seleccionando una persona que tiene tendencias a pensar de una forma conservadora o liberal para comenzar. No, eso está bien, siempre... pero yo entiendo, por ejemplo, que hay una enorme diferencia entre el juez, la jueza Sotomayor y el juez Thomas, o entre la jueza Brown y el juez Alito, porque tuvieron formaciones diferentes, porque de niños tuvieron una orientación en la casa. Unos fueron orientados hacia el liberalismo y otros hacia el conservadurismo, y eso los va a acompañar hasta el día que se muera. No me estoy refiriendo específicamente a eso, que tiene una incidencia directa en las decisiones. Cuando tiene que ver con armas de fuego, pues la señora Sotomayor lo ve de una manera que el gobierno debe restringir, y el juez Thomas dice que no, que están amparados por la segunda enmienda. Y a lo mejor los dos tienen razón desde su punto de vista. Me refiero más que nada a las injusticias de algunos jueces motivados por el asunto político. Por ejemplo, el juez Engorrón que juzgó a Trump, y el otro juez, la jueza Chutkan. O sea, esos señores inyectaron una serie de absurdidades y de arbitrariedades en los procesos que inclusive a un neófito como yo les era completamente absurdo. Sí, claro, y eso ocurre a todos los niveles de las cortes. De la misma forma que el juez Sotomayor está opuesta a las armas, pues jueces en la corte inferior que piensan igual van a estar opuestos a las armas, y las órdenes cautelares que tienen que ver con armas pues van a ser en contra de las armas. Y yo entiendo eso, pero realmente lo que tenemos aquí es que estas personas que mencionaste, por ejemplo el juez Engorrón y la juez Chutkan, tú tienes que ver quién fue el presidente que seleccionó a esas personas, o el gobernador que lo nombró, en qué estado fueron electos. Esas tendencias siempre se van a manifestar de una forma o de otra en el trabajo que están haciendo. Y si tú estás hablando de los años 70, los años 80 y los años 90, bueno, hay que pensar cómo estaba el clima político, cómo se sentían las personas. Hoy en día las personas piensan que tienen que hacer más para llevar a cabo y para irle en contra a este presidente que está actuando de una forma caprichosa, como los ven ellos, por ejemplo. Y van a utilizar su forma de pensar, y mientras no violen la ley de una forma garrafal, pues van a tomar decisiones conforme a lo que ellos son. Hoy en día, los jueces yo creo que están más dispuestos a llevar una agenda política de lo que eran en tiempos anteriores. Hoy en día eso se espera y hoy se comenta, pero no pasa absolutamente nada. Y va a seguir pasando, o sea, va a seguir ocurriendo. Los jueces Engorrón y los jueces Chutkan están por todas partes y regados por todos los distritos federales de los Estados Unidos. Lo que es importante es que como ellos no son los que van a decidir finalmente, sino que existen otros niveles de corte más arriba, uno esperaría que a raíz de eso se lleve a una decisión que sea una decisión justa basada en la ley, o si el precedente no se va a mantener, sino se va a crear nuevos precedentes, que esos nuevos precedentes entonces representen una ley que se vaya a seguir en todos los niveles federales. Pero en lo que se refiere a las órdenes cautelares, que es lo que estamos viendo más que nada, la decisión de tomar una orden cautelar es muy fácil. Tú lo puedes justificar muy fácilmente para mantener el status quo en algo tan importante. Vamos a tener que ver cómo se resuelven los casos en los méritos para realmente poder evaluar si esos jueces hasta dónde están dispuestos a llegar en tomar decisiones que después no van a ser amparadas por las Cortes de Apelaciones por abuso de discreción, o inclusive en la Corte Suprema por crear conflictos en los diferentes circuitos. No se ha escrito la novela todavía. Estamos viendo la parte preliminar de lo que está sucediendo en la mayoría de todas estas causas. El meollo de verdad va a llegar más adelante cuando empiecen a subir estas decisiones a las Cortes de Apelación en los méritos de estas demandas, porque obviamente es muy fácil dar una orden cautelar, porque la forma en la que se revisa la orden cautelar es en abuso de discreción, cuando un juez realmente se sale de sus cabales en tomar una decisión de interferir con una decisión, o si realmente una Corte de Apelación o una Corte Suprema lo determina de otra forma. Y hemos visto que el presidente no está ganando muchas de esas órdenes cautelares en la medida que sube. Y eso tiene mucho que ver con lo que dijiste anteriormente, la idiosincrasia de muchos de estos jueces activistas, donde hemos hablado muchas veces, la habilidad de seleccionar distritos que son más favorables que otros en la medida de la demanda que estás presentando,
pero la forma en que se mide si una orden cautelar se va a revertir o no es mucho más liberal y arbitraria de lo que va a ser las decisiones en apelación una vez que se llegue a los méritos de estas demandas. Bien. Doctor, una pregunta que me hace acá un amigo sobre la ley que acaba de aprobar la legislatura y firmó el gobernador para prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? ¿Usted cree que esto vaya a ser retado por alguien? Todo lo están retando. por eso a veces hasta uno se confunde con los casos, porque todo lo están retando. Pero hay un interés institucional por parte de las escuelas de mantener, y todo se analiza en términos de cuáles son los intereses que compiten ahí, en vistas de que hay intereses que son fundamentales o constitucionales y esos intereses se miden de una manera diferente. ¿Existe un derecho constitucional de que un niño tenga un teléfono en su mano para que lo esté mirando todo el día en vez de aprender? No. Existe un interés que prevalece por encima del interés del niño de estar mirando su Instagram durante los tiempos de clase, en que los niños estén prestando atención para mantener la integridad de la institución. Pues claro que sí. Todas las escuelas tienen que regular la manera en la cual se administra la educación. Y en un caso como este, donde se está estableciendo de que los niños no pueden utilizar su teléfono mientras están en la escuela, no es un tema de un derecho que tengan los niños, es un tema de mantener la parte institucional de la educación. Y yo creo que aunque eso se pelee, al final se va a tener que establecer de que la escuela tiene la habilidad de tomar decisiones y establecer pautas para beneficiar la administración de educación dentro de cada una de las sedes educacionales. No es lo mismo, por ejemplo, que un college diga que los niños o los adultos no pueden usar el teléfono. Eso es un poquito diferente, pero también cuando tú eres menor de edad y estás en una escuela, yo creo que las pautas institucionales son más importantes que el derecho que tú tengas de estar mirando el Instagram. Eso lo puedes mirar después, lo puedes mirar en tu casa, pero si no estás aprendiendo, estamos viendo que las cifras de los estudiantes en términos del porcentaje de estudiantes que dominan la matemática, que dominan el inglés, que dominan la historia, están por el piso. Francamente, los niños no están estudiando ni están viendo absolutamente nada en la escuela. Perdón, le interrumpo, doctor. De hecho, la gobernación ha argumentado que en los planteles donde se prohibió inicialmente el uso de los teléfonos celulares, el rendimiento de los muchachos ha incrementado en forma considerable. Déjenme hacer una observación en ese sentido, porque yo no sé, el doctor, las edades de los hijos de él, pero yo tengo ahora dos pequeñitos, bueno, no pequeñitos, uno de 13 y uno de 16, y el de 16 es más alto que el doctor, tiene ya 6 pies 2 pulgadas, el pequeñito no tiene nada. Pero, o sea, me refiero que no son los hijos míos viejos ya adultos, sino están en la escuela. No hay tanto problema con los celulares dentro del aula como con los celulares dentro del dormitorio. Y le hago una observación a los padres, porque conozco casos de muchachos que una vez que los padres se retiran a dormir, los muchachos siguen con el celular en el cuarto y se ponen a ver TikTok, se ponen a ver YouTube, se ponen a ver cuánta cosa ven por ahí. Y es la 1, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, el muchacho está viendo esas cosas que además le estimula neuronalmente el cerebro. Y luego lo que duerme son 3 o 4 horas. Y evidentemente una persona, a la edad que sea, si duerme 3 o 4 horas, al día siguiente la mente no está lista para una escuela, para aprender, para estar pendiente de una lección, para poder procesar la información en un aula, porque está cansado, no descansó adecuadamente. Entonces tengan mucha precaución, padres y abuelos, de restringirle el uso al muchacho del celular una vez que se va a la cama. Eso es muy importante, porque DeSantis y la legislatura y los maestros pueden hacer cuanto ellos puedan, solamente con ciertas limitaciones, pero el resto tiene que empezar en casa. Doctor. Sí, pero eso no, estoy de acuerdo contigo y tienes mucha más experiencia por esa parte que yo. Yo no tengo hijos. Y entonces yo creo que tu habilidad de poder establecer el pensamiento correcto con respecto a eso y viendo las cosas que suceden, la tienes más ustedes de lo que tengo yo. Pero ¿qué tú vas a pedirle a los niños
que dejen el teléfono y duerman, que dejen el teléfono y coman, que dejen el teléfono y estudien. Si por ejemplo, tú no puedes lograr que los adultos suelten el teléfono para manejar. Así es cierto. O sea, yo creo que realmente lo que estamos viendo aquí es que en la medida en que ha ido avanzando la tecnología, nosotros como humanos somos incapaces de poder determinar qué es lo lógico en torno al uso de esa tecnología. Tú ves a la gente manejando a 60, 90 millas por hora, mirando el teléfono. Tú no hay ninguna razón por la cual tú tengas que demorarte del Doral al downtown por la mañana, hora y media. Si la gente estuviera manejando y estuviera prestando atención al tráfico, se podría mover el flujo del tráfico normalmente, no habrían tantos accidentes como hay. Pero el problema es que el uso del teléfono ha dañado a la sociedad. Ha dañado a la sociedad creando este acceso a información, la eficiencia en comunicaciones, el uso del trabajo de forma remota en la casa, pero realmente es demasiado, yo creo, que para que la gente tome decisiones en términos del momento y el lugar donde se va a utilizar esa tecnología. No la puedes utilizar siempre. No te puedes estar bañando y haciendo café. No puedes estar manejando y mirando el teléfono tampoco. No. O sea, tú tienes que tener en mente que existen esas limitaciones y imponértelas tú. Decirle a los niños que no usen el teléfono. Bueno, primero dile a los padres que sepan qué hacer cuando los niños llegan a la casa, como estabas diciendo. Sí, no. Si los padres no dan el ejemplo, pues árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. No, a veces uno va a un restaurante y consigue 4 personas en las 4 sillas de una mesa y no están hablando entre ellas, sino están por el teléfono cada una. Exactamente. Se está perdiendo la familia. A veces no pierdes la familia porque existan otros modos de pensar. Existen otros modos de pensar porque el acceso a la tecnología, en términos del teléfono celular, está dañándole la mente a la gente. La gente no entiende lo importante que es sentarse en una mesa y estar conversando. Vas a un restaurante para comerte una comida sabrosa, estar con la familia, estar con amigos, y todo el mundo está pendiente del teléfono. Es verdaderamente impresionante cómo esta sociedad necesita el teléfono para todo. Digo, pon el teléfono a un lado y almuerza, pon el teléfono a un lado y maneja, pon el teléfono a un lado y duerme. O sea, yo no entiendo, antes, en estos mismos, como decías anteriormente, en los años 70, 80, 90, no era así. No hacía falta un teléfono 24 horas. Era una sociedad que veía las noticias cuando llegaba a la casa, que cenaba con la familia, la famosa familia nuclear, que se sentaba, los padres, los hijos, los abuelos. Había una manera de hacer las cosas que fomentaba un respeto hacia los demás y un respeto hacia ti mismo. El teléfono ha dañado todo eso y los medios sociales están acabando con la mente de los muchachos. Mire, doctor, ¿cómo ha cambiado esto? Le voy a hacer una breve reflexión rápida, porque usted la vivió Carlos, la han vivido la mayoría de los que nos están escuchando. Cuando teníamos una fiestecita importante, ¿no? Una boda de una hija nuestra o el cumpleaños de mamá, contratábamos un fotógrafo. Ya no, ahora tenemos la cámara de altísima resolución en el teléfono celular. Antes, claro, queríamos escuchar música, íbamos a Ricky Records o a Do Re Mi Records y comprábamos el long plane de Julio Iglesias o de Celia Cruz o de José José. Ahora no, ahora ponemos YouTube, ponemos la categoría de Music y ahí está todo, desde Beethoven para adelante hasta los reggaetoneros puertorriqueños. No, y la gente que paga tiene Spotify, que no tiene ni cortes comerciales, claro, nada, sino se va directo. Teníamos una duda de algo complicado, íbamos a la biblioteca y le decíamos al bibliotecario, mire, ¿cuántos planetas hay en la galaxia? Y el bibliotecario nos decía, en la sección J47 hay un libro de astronomía que a lo mejor le sirve. Hoy le hacemos la pregunta a la inteligencia artificial de Google. No solo esa, cualquier otra pregunta del mundo. Antes, para ver un paisaje de Tailandia, había que montarse un avión, ir 18 horas allá al otro lado del mundo a verlo. Ahora lo podemos ver en alta resolución, en 5G o en 4G o no sé cuántas G, por internet o por YouTube. O sea, todo ha cambiado. Antes íbamos a leer un libro, comprábamos un libro en La Pequeña Poesía o Al Gordo Salvat. Hoy no, hoy ese libro está digitalizado y además nos lo narra un locutor con una dicción impecable que además es inteligencia artificial. Ya no es ni siquiera un hombre o una mujer, es un robot y usted no sabe que es un robot.
Esto ha cambiado Sí, pero por completo. Quedamos pocas cosas Ajá. aquí que todavía somos humanos, pero en cualquier momento hasta nosotros dos nos reemplazan con un robot. Acaba de entrar un señor que es mitad robot y mitad inteligencia artificial. Julio Bebione, buenas tardes. Nos van a reemplazar. Y por ejemplo, fíjate, hoy en día nadie se acuerda de nada. Tú te pones a hablar de cualquier cosa y no te acuerdas y ¡pac! Vas al teléfono y lo buscas enseguida. No Así hay es, retención sí. mental porque la agilidad mental depende de tu habilidad de consultar a Google. Mire, no antes cuando yo era jovencito, que tenía 15 o 16 años, no, hasta cuando tuve 40 más o menos, yo me memoricé los teléfonos. Yo tenía como 300 teléfonos memorizados de mis amigos, de negocio, de clientes, de mi familia, porque no existía la cosa esta electrónica de la agenda. Entonces yo, como era muy malo con los papeles, pues memorizaba los teléfonos y tenía una memoria muy bueno con la memoria y tenía como 300 o 400 teléfonos memorizados. A mí me llamaban oyentes y me decían, oye, el teléfono de Gos Machado, y yo me lo sabía, 820 y tanta, le daba el teléfono. El teléfono de León Medical Center de memoria. Ya lo he perdido. Entonces, como está todo aquí en la cosa esta electrónica, a duras penas me sé el de mi esposa. Yo no me sé el teléfono de ninguno de mis 4 hijos. Mira, Agustín, doctor, y Julio, que está aquí en el estudio, que acaba de entrar, bienvenido. Antes a uno lo invitaban para una fiesta y uno llegaba a la fiesta sin GPS y sin llamar a la casa para... No, a uno le decían la dirección y a lo sumo, en el caso venezolano, donde está la venta de periódicos, cruzas a la izquierda, el edificio verde, ahí es. Uno viene por la autopista y llama al dueño de la fiesta. Estoy llegando. Carlos. Cruzo a la izquierda. Además, el dueño de la fiesta ya sabe que estás llegando porque te vio en la cámara de ingreso. Además. Doctor, hace como 7 u 8 años, yo di una fiestecita en mi casa de Thanksgiving para los empleados aquí de la radio y les di la dirección. Acuérdese que yo soy un troglodita en estas cuestiones tecnológicas. Entonces yo le di la dirección a todos mis compañeros y todo el mundo me preguntó, pues yo le daba la dirección, tal calle, tal avenida, el número de la casa y punto. Todo el mundo me preguntó el zip code y cuando el cuarto o el quinto me había preguntado el zip code, les pregunté, ¿ustedes van a ir por correo o qué? Y me dijeron, no, es que el GPS necesita el zip code. Así es. Doctor.